Robert Valencia, periodista, analista político. Señor Valencia, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Idania, un placer estar con ustedes nuevamente, gracias. Hay quien critica como miembros del Partido Republicano la visita de la vicepresidenta a la zona fronteriza. Hay quien dice que es lo necesario porque hay que estar en el sitio y ver de cerca lo que está sucediendo. O el hecho de que ella esté allí, deja ver la importancia que para la administración Biden tiene el problema de la frontera. ¿Con cuál digamos, de estas posiciones usted se queda? Bueno, un poco de las dos. Obviamente hay que analizar el punto político, ¿no?, que se quiere usar precisamente con los inmigrantes. Obviamente deja entrever la posición de los republicanos que uno hubiera deseado que fuese más vehemente cuando Donald Trump era el presidente, y él precisamente creó este plan de cero tolerancia que separó a las familias y que no en vano también tenía dentro de sus filas en la Casa Blanca a un etnonacionalista como Stephen Miller, quien fue prácticamente el arquitecto de semejante desastre de política migratoria. Y básicamente los republicanos no movieron un dedo siquiera. Entonces, ahora que hay una presidencia demócrata, obviamente quieren usar esta situación para crear o generar una crisis que obviamente los medios replican y que entra dentro del juego político y dentro de la opinión pública, haciendo ver que la migración centroamericana y mexicana hacia Estados Unidos es obviamente temporal, siempre ocurre en ciertas temporadas a lo largo de los años, pero obviamente están buscando generar una crisis y descreditar, por supuesto, a su contrincante demócrata en la figura de Joe Biden. Ahora, es evidente, claro, que la administración de Joe Biden necesita ir a la frontera para ver qué es lo que está ocurriendo con las personas, con las familias y con los menores que están siendo retenidos a lo largo de la frontera mexicana con Estados Unidos. Obviamente es un tema que se necesita tratar, no solamente con las personas que quieren ingresar a Estados Unidos, sino el tema migratorio en general, obviamente. Estamos hablando también de un proceso integral para que las personas que están aquí de manera irregular puedan regularizar su estatus. Obviamente el tema de DACA, que ha sido importante, no solamente para la administración de Joe Biden, sino cuando Joe Biden era el vicepresidente durante los años de Barack Obama. Así que es una combinación de ambas cosas. Obviamente es la politización de una crisis humanitaria, porque hay que decirlo, la crisis es una crisis humanitaria que están viviendo los centroamericanos principalmente, y obviamente tiene que ya el presidente Joe Biden mostrar un compromiso frente a la situación migratoria. Y cuando hablo de crisis humanitaria, hablo de que muchas personas están solicitando asilo humanitario precisamente porque se ven amenazados en sus países. Así que es una combinación de ambas cosas. Claro, es la politización de una crisis humanitaria, pero también hay acciones, es decir, ¿qué balance hace usted, por ejemplo, del viaje de la vicepresidenta a México y a Guatemala? Es decir, es una prioridad para la administración Biden, por lo menos pareciera serlo, y es el intentar buscar una solución conjunta, no solo por parte de Estados Unidos, sino de alguna manera involucrando los países donde se origina esta crisis, que es en los países centroamericanos, de donde sale la gente o de donde parte la gente que forma parte de estas caravanas y de estos flujos migratorios. Hay que decirlo, Idania, con todas sus letras. El viaje de Kamala Harris fue un viaje que para mí no generó ningún tipo de fruto. Me parece que fue un viaje en el cual se perdió la oportunidad para analizar más a fondo el problema que viven muchos centroamericanos en sus países. Es decir, el de viajar hasta Guatemala y decirle por favor no vengan, pues obviamente eso va a llegar a oídos sordos, porque simplemente decir no vengan es no comprender en su totalidad la influencia de Estados Unidos ante la crisis que vive el Triángulo Norte, porque hay que decirlo, Estados Unidos de cierta manera tiene un grado de responsabilidad en lo que está ocurriendo allí.
porque obviamente lo que estamos viendo es que se han deportado, por ejemplo, a algunas gangas o lo que se conoce como las pandillas de salvatrucha, que incluso se generaron en Estados Unidos, ni siquiera fue un organismo generado desde Centroamérica. Obviamente estas personas que han sido deportadas han generado una crisis de seguridad. No solamente estamos hablando del cambio climático, en el cual Estados Unidos tiene una gran responsabilidad, porque hay que decirlo, es uno de los países que mayor contaminación emiten alrededor del mundo, y lo que vemos en Centroamérica son desastres naturales. Hay que tener en cuenta eso también. Los huracanes han sido, digamos, despiadados y misericordes con Guatemala, con Nicaragua, con Honduras, en donde muchas de esas personas en áreas rurales han tenido que salir de sus países porque los huracanes y los desastres naturales han sido devastadores en esos países. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Y el problema es que en Estados Unidos, lamentablemente, por lo menos lo que se escucha a veces, es que la gente cree que estas caravanas migratorias son simplemente un viaje de excursión. Yo no puedo creer, Idania, y hay que decirlo, que una familia con 4 o 3 hijos se levanten un día y digan, voy a cruzarme medio continente para llegar hasta México, por simplemente el hecho de llegar. Hay una razón por la cual ellos están saliendo de sus países, y hay una razón por la cual están llegando a la frontera, porque hay una crisis humanitaria también generada por Estados Unidos. Es una falta de entendimiento, no solamente de la administración de Joe Biden, esto viene desde hace muchísimos años. De la guerra contra las drogas, por ejemplo. Sí, Dania, perdón, disculpa. Digo, es un problema de larga data al cual no se le logra dar una solución definitiva. Ahora, ¿qué impacto puede tener el viaje de la vicepresidenta, la visita de la vicepresidenta el día de mañana? Es decir, sobre el terreno, ¿pueden tomarse medidas o...? Bueno, yo obviamente, o sea, es decir, aunque yo estoy haciendo una crítica fuerte a lo que hizo la vicepresidenta Harris en Guatemala, eso no indica que Estados Unidos deba mantenerse aislado de la situación que está viviendo el Triángulo Norte. De hecho, se hablaba de que Kamala Harris quiere trabajar con compañías estadounidenses para generar empleo y generar mayor prosperidad, si se quiere decir de esa manera, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en otros países centroamericanos. Lo que pasa es que aquí va el otro problema de la falta de entendimiento de lo que está ocurriendo en Centroamérica. Y es que los centroamericanos, principalmente en el Triángulo Norte, no solamente se enfocan en el tema de la economía. Es decir, verlo simplemente del aspecto económico es una manera miope de ver un problema que es más grande, que es el tema de no ayudar a fortalecer a las organizaciones, digamos, que hacen contraloría en estos países. La corrupción en Centroamérica es rampante. De hecho, veamos como lo que ocurrió en Guatemala, con el arresto de Otto Pérez Molina, con lo que está ocurriendo con Orlando Hernández, que fue el presidente de Honduras y que tiene un hermano involucrado en el narcotráfico. Es decir, hay una crisis de corrupción, hay una crisis de moral en estos países. Recordemos que había un organismo que estaba precisamente controlando el tema de corrupción en Centroamérica, llamada la CICIG, y que incluso los republicanos, en cabeza de Marco Rubio, quitaron fondos de esa organización para llevar a cabo ese proyecto. De hecho, la administración anterior cortó ayuda financiera a Centroamérica. Entonces, ahora los republicanos salen a darse golpes de pecho y criticar a la administración actual. Entonces, aquí también hay un poco de hipocresía y hay que decirlo. Los centroamericanos no solamente quieren tener dinero, y además también otro tema y otro punto importante a considerar, Idania, es que la inversión directa extranjera en el Triángulo Norte es mínimo, es 2,2 mil millones de dólares, que si uno lo compara con las remesas que envían los centroamericanos desde Estados Unidos, es una cifra ínfima, es muy pequeña, es muy inocua. Sí. La cantidad de dinero que se envía desde aquí a Centroamérica es casi 10 veces esa cantidad, son 22 millones de dólares, 22 mil millones de dólares lo que se envía desde acá. Por eso es que muchos desde allá quieren venir para acá, porque muchos en Centroamérica saben que las remesas incluso superan esas inversiones. Claro, porque pueden generar más dinero y ayudar de esa manera a quienes dejan atrás. Y porque quieren estar con sus familias también. Claro. Robert, antes de despedirte, y ya que mencionas los republicanos,
Bueno, hay otro anuncio, ¿no?, que está sobre la mesa, que es la visita del presidente Trump a esta zona. ¿Qué impacto puede tener? Además sería, creo que la primera aparición pública en un evento que va a tener cobertura, evidentemente, del expresidente Trump. Bueno, obviamente volvemos al mismo punto original de la entrevista, es la politización, claro, el de tratar de volver a entrar a la palestra política. Obviamente todo depende de qué tanta importancia le dan los medios de comunicación a una persona que prácticamente ni siquiera dentro del partido republicano entra como el favorito para hacerse a la candidatura republicana en el 2024, porque incluso se dice que es Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida. Todo depende de qué tanto han aprendido los medios de comunicación en darle este espacio que Donald Trump no se merece. Yo creo que el punto, eso simplemente es desviar la atención de un problema aún mayor. Y yo creo y espero que los medios de comunicación en Estados Unidos hayan aprendido la lección, porque a mí me da la impresión a veces que los medios de comunicación extrañan a Donald Trump porque era el que les generaba rating. Y ese problema puede incluso aminorar un problema aún más grande, y espero que realmente la administración actual entienda el meollo del asunto, la razón por la cual los centroamericanos huyen. Hay que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil local, que tienen un mejor entendimiento de esa sociedad. Que vaya Donald Trump, bueno, obviamente Donald Trump es una persona que sabe manejar los medios, todo depende de qué tanta importancia se le dé a una visita que obviamente no va a generar ningún tipo de fruto. Simplemente es, claro, como se diría coloquialmente en Colombia, alborotar el avispero, ¿no? Bueno, pero será noticia, evidentemente. Habrá que ver cómo se cubre, habrá que ver qué dice, en fin. Esperemos el momento en que llegue y entonces podremos comentar en relación a esta visita. Gracias, Robert, por acompañarnos la tarde de hoy. Robert Valencia, analista político. Buena tarde. Buenas tardes, Diana, un saludo.